Bueno, damos la bienvenida al doctor Juan Alberto Alcalá Dueñas, que es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, es jefe de enseñanza en el Hospital de Especialidades a este segundo día de la semana de bienestar. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Pues un gusto el estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de un tema que es bien frecuente, ¿verdad? Y que usualmente lo vivimos, no le damos tanta importancia hasta que ya nos empieza a afectar, ¿verdad? Esta es una charla que pues un poquito larga, realmente tiene como muchas cosas que desde la parte de explicación de fenómenos como alguna cuestión biológica. No se preocupen, no nos vamos a clavar tampoco así en muchos términos muy técnicos, pero sí lo que quiero que vean es cómo el estrés, la palabra cotidiana, llega a ser más compleja de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es el estrés o alguien puede definir qué es el estrés? ¿Alguien ha sentido estrés? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita 45 grados. Iba ayer en la casa saliendo del consultorio por Leones, gozando el tráfico a 40 grados a las 8 de la noche. 47 grados, ¿verdad? ¿Te estrés? ¿Provocará estrés? Sí. Sí. Muy bien. La verdad es que el estrés no necesariamente tiene que ser malo. Que siempre empiezo yo con una frase que es un poquito claro de qué es lo que vamos a abordar. Y la verdad es que el miedo, el estarnos enfocado en el estrés, en la ansiedad, en los miedos, sí llega a nublarnos un poquito la vista, ¿no? Nos llega a afectar nuestra capacidad de poder resolver situaciones en el día a día. Sin embargo, si no lo tuviéramos, no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque el estrés, al final de cuentas, es una de las partes importantes de la evolución del hombre. Es lo que nos permite mantenernos a salvo, funcionar, resolver. Entonces, vamos viendo desde el estrés y la ansiedad desde un punto de vista normal, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos hacia el mundo, desde muy pequeños, vamos captando factores externos e internos, ¿verdad? Que van provocando estrés. Por ejemplo, uno de los primeros estrés que vivimos en la infancia, que nadie nos vamos a acordar, es la necesidad de alimentarnos, ¿no? El comer. El niño empieza a sentirse inquieto, ¿verdad? Empieza a sentirse mal, empieza a llorar, no sabe qué está pasando. Sin embargo, eso lo lleva a buscar resolver esa sensación desagradable. Ahorita, pues bueno, ya conforme vamos creciendo, la cantidad de estrés, la cantidad de elementos va aumentando, ¿no? Entonces, ahorita, desde el hecho de tener que levantar bien temprano, desde el hecho de tener que guardar una dieta, de tener que hacer ejercicio, de tener que subirnos al coche, meterte al tráfico, el calor o el frío, los pendientes que tenemos en el trabajo y así, les voy juntando la lista, van a juntar como 100 o 200 cosas que les van a causar estrés, ¿no? Entonces, esta palabra significa toda esta sensación, todas estas emociones que estamos viviendo para podernos llevar a resolver algún tipo de conflicto. Si yo, por ejemplo, no sintiera estrés, lo más probable es que estaría en mi casa bien a gusto, sin trabajar, ¿verdad? Sin comer, ¿no? Lo más probable es que pues, ya ni siquiera estuviera aquí, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos permite darnos la forma de solucionar las necesidades que vamos teniendo o las necesidades que el ambiente nos va poniendo. Por eso ponemos que es una reacción del cuerpo hacia un desafío o hacia una demanda. Todos los que estamos aquí, en algún momento tenemos algo por lo que tengamos que trabajar, ¿no? Ya sea una meta inmediata, una meta mediano, largo plazo. Todo eso es lo que hace que nos estemos moviendo, ¿no? Hay tipos de estrés que se pueden denominar agudos.
Estos usualmente están relacionados a algún evento en particular. Si yo estoy trabajando y de repente me piden una tarea que tengo que hacer para mañana, pues obviamente mi sistema se va a tener que prender, o sea, va a tener que generar una emoción para que esa emoción haga que a nivel central me tenga que mover a resolver ese problema. Eso se llama estrés agudo. Es lo que nos está llevando constantemente a podernos mover. Y se considera que el estrés agudo, mientras que se resuelva, no hay ningún problema. La situación es que muchas veces este estrés agudo termina siendo más largo de lo que quisiéramos, ¿no? Por alguna situación. Se vuelve crónico ese estrés, ¿no? ¿Se acuerdan hace 3 años ya? Por ahí de marzo, que nos dijeron, nada más vamos a estar guardados, ¿qué? 15 días, un mes. Y todavía hay gente que ahorita, a 20 de junio de 2023, sigue guardada en su casa, ¿no? Por el miedo que existe acerca de este virus. No se preocupen, el COVID va a ser un tema general en esta plática, ¿verdad? Que es como el estresor mayor de los últimos años. El problema es que, bueno, pues empezamos a vivir un estrés agudo, hay un virus, el mundo se tiene que cerrar, luego se empieza a acabar el papel del baño, nunca supimos por qué, luego se empieza a hacer filas enormes para ir al súper, se empieza a acabar el alcohol, toda la gente desesperada, ¿no? Empezamos a ver que los niños tenían que estar en la escuela, el tener que trabajar, más ver que el niño sí estuviera en clases en la computadora. Todo eso pasaron semanas, meses y se fue cronificando. Hasta un punto en que ese estrés se empezó a convertir en un distrés, o sea, un estrés ya no benéfico. ¿Ok? Y es por esto que más adelante les voy a enseñar algunas diapositivas de cómo estos 3 años han afectado, ¿verdad? La salud mental, no nada más la física, sino la salud mental de la mayoría de los que pues, nos ha tocado vivir toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a tener estrés? Todo nos da estrés, todo. ¿Ok? Desde factores ambientales, como les decía, el hecho de ahorita estar a 40 y tantos grados, ¿no? Saber que tengo que salir, si funciona el clima, si no funciona el clima, el ruido, ¿no? Si yo vivo en una colonia donde a lo mejor mis vecinos les encanta hacer fiestas todo el tiempo y no me dejan descansar, si de repente la zona donde vivo tardo mucho en llegar, algunas cuestiones del cuerpo, el hambre, la sed, todas estas necesidades que tenemos, el ejercicio, que a veces nuestro día a día no nos permite poderlo hacer de la forma en la que quisiéramos hacerlo. Algunas cuestiones emocionales, si de repente ya por mi trabajo, por la escuela o por lo que estoy haciendo me rebasa, pues obviamente emocionalmente voy a estar afectado, ¿no? Se me va a empezar a producir un desgaste y eso se va a convertir en un estresor también. Y bueno, pues estresores sociales, ¿no? Desde el hecho de que si ya me peleé con mi pareja, si ya de repente no me llevo con mis papás, si de repente no salgo, ya no socializo, ya no tengo con quién platicar, todo eso también pues va llevando al estrés, ¿no? Pero les decía, ¿necesariamente el estrés se considera algo malo? No. El estrés, ya lo he dicho varias veces, es lo que nos ayuda a podernos mover. Si realmente no tuviéramos esto, desde que apareció el hombre, pues ya nos hubiéramos extinguido, ¿no? O sea, imagínense al hombre en aquella época de la prehistoria, donde se le aparecía un dinosaurio y de repente, pues si no estaba estresado, pues ahí se quedaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues el dinosaurio se lo desayunaba, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido frío, si no hubiéramos tenido la necesidad de crear alimentos, pues no hubiéramos hecho algunas técnicas que todavía hasta ahorita se utilizan para poder sobrevivir, ¿no? Gracias a todos sus estrés, ahora tenemos Amazon Prime, y ahora tenemos Netflix, y ahora tenemos todo al alcance de nuestros teléfonos, ¿no? Pero sí es necesario que estos niveles de estrés estén controlados. O sea, no es bueno que constantemente estemos cargando con un estrés o que se vaya a cronificar el estrés. Por eso una de las cosas que nosotros recomendamos constantemente es podernos dar cuenta del tipo de situaciones que nos provocan estrés. Y de ese tipo de situaciones, ¿cuáles son las que voy a poder resolver de una forma inmediata y cuáles no voy a poder lograr en ese momento? ¿Ok? ¿Por qué?
porque si no mantengo este estrés normal, ese euestrés, lo más probable es que se vaya a convertir en este distrés, en este estrés patológico, y como veían en la diapositiva anterior, no solamente va a afectar nuestro ambiente, o sea, no solamente va a afectar nuestra cuestión de relaciones, de trabajo y demás, sino también nuestro cuerpo empieza a resentir. ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad y todas estas emociones relacionadas van a tener múltiples efectos en diversos sistemas a nivel de nuestro organismo, ¿no? Entonces, así como para ejemplificar, si nosotros llegamos a mantenernos en este pico, o sea, si alcanzamos a resolver las situaciones, tanto físicas como de rendimiento del día, tenemos en ese nivel normal, en ese nivel óptico, siempre nos vamos a mantener aquí y vamos a poder resolver bien las cosas. Si llegamos a cruzar esto, vamos a tener una disminución, ¿no? En la performance, en nuestro desempeño, y físicamente también vamos a tener un deterioro. ¿Ok? O sea, esta campana se va a caer. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me quiere interrumpir, adelante. ¿Ok? También me dicen del tiempo, pero no sé cuánto tengo, yo hablo y puedo aventarme un día. ¿Ok? Muy bien. Esto es como una, son dos palabras, perdón, que usualmente llegamos a combinar. Y realmente una es el efecto de la otra, ¿ok? El estrés, como les decía, era pues toda esta sensación que el ambiente nos está provocando. Es como un estímulo que llega. La ansiedad es la emoción que ese estímulo está provocando en nosotros, ¿verdad? ¿Quién se ha sentido como con esta sensación desagradable, así como en la boca del estómago, ¿no? Así como que sientes que algo va a pasar, pero no sabes qué, ¿no? Que a veces te sientes como incómodo, ¿no? Con ganas así como de salirte. Justamente esa emoción es la ansiedad. Es bien curioso porque cuando llegamos a la consulta y preguntamos, ¿y qué es lo que siente con la ansiedad? Dices que no sé qué es la ansiedad. Pues ya nos empezamos a describir toda esta parte física de lo que se llega a escribir de la ansiedad y dicen, ah, bueno, eso lo he sentido toda mi vida, ¿no? A veces más, a veces menos, pero eso es lo que he sentido toda mi vida. Entonces, si los niveles de estrés se mantienen, la ansiedad como emoción va a provocar que a nivel de nuestro cerebro, pues tengamos nosotros que resolver la situación que lo está provocando, ¿sí? Cuando ya esta señal llega al cerebro y ya tenemos como la respuesta de qué hacer, pues bueno, ya ese nivel de estrés baja y la ansiedad va a bajar. ¿Sí? Pero si usualmente somos ansiosos y todo nos da ansiedad y la ansiedad no se quita, o sea, se queda por completo o en cierto grado, pues vamos a poder desarrollar a la larga algo que se llaman trastornos de ansiedad. Trastorno, que esta palabra se oye bien fea, significa disfunción. Cuando hablamos de trastornos, estamos hablando de todas estas enfermedades o estas situaciones que llegan a provocar que la persona no pueda mantener un equilibrio en su familia, en su trabajo, en lo personal, todo esto. ¿Ok? Por eso llamamos trastornos mentales y no enfermedades mentales. Los trastornos son ciertas patologías que van a abarcar muchas funciones cerebrales que nos producen una disfunción, una alteración de nuestra función. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy ansioso, pues regularmente me siento tenso. Imagínense cuando estaban en la escuela que tenían que hacer un examen, ¿no? ¿Cómo se sentían así durante la semana antes de presentar el examen, ¿no? Y si de repente no estudiaban, pues más, ¿no? Se sentían tensos. Bueno, espero, ¿verdad? Porque hay gente que le vale gorro. Entonces, usualmente va creciendo conforme el estímulo se va acercando, ¿no? Y podemos sentirnos tensos, puede afectar nuestro sueño, puede afectar nuestro apetito. Y cuando resolvemos la cuestión del estresor, usualmente la ansiedad baja y mucho de esto se quita, ¿no? ¿Verdad? No sé, a todos creo que nos ha pasado eso, ¿no? Que estás como muy angustiado porque tienes que entregar algo, porque vas a hacer algo y luego pasa eso y ya se nos quitó por completo, ¿no? Pero sí entender que esta es la señal de alarma del cuerpo. Sin esto, como les digo, ya nos hubiéramos extinguido hace muchos años, ¿no? Entonces, actúa como una sea sí. Aunque no esté esa amenaza directamente enfrente de yo,
voy a tratar de reaccionar de acuerdo a la ansiedad que me está dando. Por ejemplo, si de repente yo tengo que entregar un trabajo, pues obviamente la fecha del trabajo no es en ese momento, ¿verdad? La ansiedad que voy a ir sintiendo a la hora de entregar ese trabajo va a hacer que yo me programe para poderlo terminar bien. Tenemos este fenómeno de procrastinación que lamentamos y todos lo hacemos en las últimas horas, ¿no? Pero si no fuera por la angustia que nos produce esa amenaza, no se resolvería y terminábamos afectados. No entregamos el trabajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? O nos van a llamar la atención o nos van a despedir. Y así pónganle el ejemplo que ustedes quieran. Si de repente no hubiéramos tenido esa ansiedad a la hora de situaciones de violencia, por ejemplo, cuando aquí hace algunos años también se puso feo por la cuestión del narco, pues muchos a lo mejor habíamos quedado ahí en un bloqueo, ¿no? O alguna situación así. No nos habíamos preparado para poder resolver este tipo de situaciones. Igual con el COVID, igual con la situación que ustedes quieren, ¿no? También nos ayuda a, pues, cubrir esas necesidades fisiológicas, ¿no? Si yo tengo hambre y no como, y de repente no me doy cuenta porque estoy a lo mejor atorado en alguna cuestión, pues, ¿qué va a pasar? Me empiezo a sentir mal. O me mareo, me duele el estómago, o me siento enojado, ¿no? Entonces, esas son las señales que la ansiedad está poniendo para que nuestro cuerpo avise que necesita algo. ¿Sí? Y otra palabra que usualmente combinamos es la de miedo. La ansiedad en sí es la emoción. No necesariamente hay algo en ese momento que la esté produciendo. Simplemente nuestro cuerpo se está sintiendo como en alerta. El miedo es cuando ya sabemos a qué le tenemos miedo, ¿no? Si a mí me da miedo meterme al avión, si me da miedo estar en un lugar alto, si me da miedo estar frente a un payaso, si me da miedo, todas estas fobias, ¿verdad? Que se llegan a tener. O sea, ya el miedo es algo específico. La ansiedad no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, imagínense que están aquí, ¿qué sentirían? Yo creo que todos entraríamos por un abrazo, ¿no? Como decían, un abrazo no se le niega a nadie. Sí, es que todo esto va a terminar y es constante y no se resuelve en un desgaste. ¿Alguien ha escuchado el síndrome de burnout? Este síndrome de burnout está descrito principalmente para trabajadores de salud, que es el síndrome del desgaste, que o del hombre quemado. Este se describió en las personas que trabajaban en áreas de urgencia o terapias intensivas donde todo el día tenían que estar así, al 100%, ¿no? Que llega un momento donde parecía que tenían cuadros depresivos, se deshumanizaban, ¿no? Empezaban a tener problemas en sus relaciones interpersonales, incluso pues llegaban a consumir algunas sustancias. Ahora ya no solamente se reduce al personal de salud, también sabemos que existen ya en diferentes áreas, en diferentes trabajos, este tipo de burnout. En el caso del trabajo fuera del área de medicina, se está hablando de este síndrome de desgaste profesional o síndrome de sobrecarga emocional, ¿no? Ahorita hay un movimiento a nivel mundial acerca de la salud mental en las empresas, ¿sí? Hay ya algunos grupos de trabajo en diferentes asociaciones psiquiátricas a nivel mundial para que dentro de las leyes que existen en los diferentes países se integren dentro de las leyes laborales que tengan el derecho a la salud mental, con grupos, capacitaciones, atenciones y demás. Aquí en México existe una ley de salud mental que salió hace un par de años, no tiene tanto, y sí se incluyó una pequeña parte acerca de eso. Sin embargo, pues no nos falta todavía mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que tiene un burnout o un desgaste profesional en este caso, ¿cuánto creen que pueda perder de vida profesional? Échale, una cifra, la que ustedes quieran. Entonces, en promedio, por ejemplo, una persona con depresión puede perder mínimo un mes de vida laboral por la pura depresión. Entonces, imagínense perder para una empresa, un empleado un mes. Y eso
escalándole, porque es más o menos el 10% de la población. Entonces, una empresa que tiene 1000 empleados, ¿verdad? Le hagan las cuentas, ¿no? 100 se les van a ir por depresión, más quítenle accidentes laborales, más quítenle otro tipo de incapacidades. O sea, realmente esto tiene más peso de lo que usualmente se le da. Les digo, no me voy a meter mucho en esto, no es el fin de la charla. Lo que sí quiero es que conozcan que a nivel del cuerpo, la ansiedad tiene un origen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando le dicen ustedes a alguien que están deprimidos o están ansiosos? ¿Qué es lo primero que les dicen? ¿Qué se les ocurre? Échale ganas, ¿no? Piensa en otra cosa. Sé positivo. Relájate, ¿no? Tranquilízate, ¿no? Me imagino a alguien en un ataque de pánico diciendo, tranquilízate, tranquilízate tú, ¿eh? Que te da la ansiedad soy yo. Ese es el tipo de respuestas que tenemos. ¿Por qué? Porque usualmente no asociamos esto. Fíjense, es bien curioso cuando vamos con compañeros no psiquiatras, o médicos no psiquiatras, que están en áreas de urgencias, que luego les llega un paciente con un ataque de pánico, por ejemplo, y de repente les hacen estudios y no sale nada, nada. Entonces, como no salió nada, pues no tiene nada. Como no tiene nada, pues está inventando, ¿verdad? Y como está inventando, pues le damos un placebo. Y a veces hasta el placebo le ponen algo para que tenga piquete, ¿no? Eso es una mala praxis. El hecho de que no me tomen una biometría, algo alterado en la sangre, no significa que no me esté sintiendo mal. Si alguien de ustedes me dice ahorita que le duele algo, la cabeza, o la espalda, algo, pues yo no lo estoy sintiendo, ¿verdad? Pero tampoco tengo por qué dudarles. La ansiedad justamente es un dolor, la tristeza es un dolor que no necesariamente se va a expresar de una forma física, pero tampoco tenemos que dudar de ello. ¿Ok? Y por eso, pues la complejidad, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo ansiedad, pues usualmente nos sentimos intranquilos, desesperados, temerosos, ¿no? Y una de las cosas que principalmente se ven, sobre todo en los trastornos de ansiedad, es las preocupaciones excesivas. La persona que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, cualquiera que sea, usualmente le cuesta trabajo relajarse, ¿verdad? Llegan a su casa en fin de semana y no pueden estar así relajados. Se echan una cheve, no se relajan, tienen que echar otra y luego otra y luego otra. Y luego eso, conforme se va llenando, se va haciendo un problema, ¿no? No pueden estar con la familia porque no aguantan, se irritan, ¿no? Porque están preocupados por otras cosas que no deberían de preocuparles en ese momento, ¿no? Y todo esto pues va a ser una combinación. Este es un ciclo que me gusta mucho, este esquemita me gusta mucho, porque usualmente define cómo se da la ansiedad al nivel de nuestro cerebro. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un estrés o una amenaza, esto va a prender nuestro sistema de alarma, que es la ansiedad. ¿Ok? Esa ansiedad va a llegar al sistema nervioso central, al cerebro, y le va a decir al cerebro, oye, está pasando algo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a mover, vamos a pelear o qué vamos a hacer? Si el cerebro no tiene una construcción, o sea, no tiene algún evento relacionado, o nosotros, por nuestra historia, de repente no interpretamos bien las cosas, o el exterior no nos está ayudando a interpretar bien ese estímulo, pues ¿qué es lo que pasa? Existe una mala interpretación. ¿Ok? Y eso hace que estemos vigilando cualquier cosita, ¿no? Que se asocia a ese peligro. Entonces, como estamos siempre vigilando, nos vamos a fijar más en esas cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber ansiedad. ¿Y esa ansiedad qué va a hacer? Bla, bla, bla. Le voy a poner un ejemplo. ¿Tienen COVID? ¿Algún ejemplo que quieren que se lo dé? ¿No? ¿El de COVID? Bueno, siempre sí COVID. Nosotros en el 2020 empezamos a escuchar un virus en China. En noviembre del 2019 empezó a pegar, empezó a matar mucha gente y empezó a hacer caos. Por ahí de enero, febrero del 2020 nadie pelábamos el COVID hasta que en marzo escuchamos que ya había una persona en Nuevo León
con COVID. ¿Qué es lo que pasa? Ya llegó, ya nos vamos a morir. La amenaza llegó con nosotros. ¿Qué es lo que pasó en marzo 16, 17? Cierran todo, ¿no? Dicen, no va a haber escuelas, no va a haber nada. Las noticias empiezan a bombardearnos con muchas cosas que no se sabían acerca del COVID. Eso empezó a aumentar nuestra ansiedad, ¿sí? Cada quien recuerde de ese momento en la historia de su vida. De ahí, nuestro cerebro empezó a decir, no puedo salir, no puedo tocar nada. Si llego y me saluda a alguien, tengo que meterme a bañar como 20 veces para que el virus se muera. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que pasa? Hijo, mano, alguien estornudó. Y no traía cubrebocas. No, perdón. Alguien tosió y no traía cubrebocas. ¿Qué pasó? Ya me está dando, ya empezó a doler la cabeza, ya empecé a dejar de oler, empecé a dejar de saborear, ya me siento todo cansado, ya me duele todo el cuerpo. Va a dar COVID. Aumentó la ansiedad. Y luego resulta que viene la alarma, físicamente el cuerpo empieza a reaccionar también a esa alarma. Yo sigo pensando que ese malestar es por el COVID y sigue la hipervigilancia. Y así se hizo el ciclo. A mí me pasó, yo me acuerdo que a mí me pasó, ¿no? Creo que la mayoría de salimos de COVID, entre comillas, que ya nos vacunaron y todo ese rollo, como que esto se fue quitando, ¿no? La gente hacía horas por hacerse una prueba COVID, ¿no? Y aún así medio les bajaba la angustia, pero seguían. Ese bucle siguió. Ahorita bien nos vale gorro, ¿verdad? Ya estamos en todos lados y ya no usamos cubrebocas y ya todo. ¿Por qué? Porque pues, el virus va a estar aquí. Ya afortunadamente ya no tiene el grado de letalidad y todo eso. Y este ciclo la mayoría de las personas ya se rompió con el COVID. ¿Va? Pero rápido, no enfermedad. Me piden un trabajo para mañana. Aumenta mi ansiedad. Esa ansiedad me manda para acá. Yo no puedo. No sé cómo hacerlo. No me siento capaz de hacerlo. ¿Cómo es posible que me lo están pidiendo? Me están fregando, me quieren correr. Por eso me lo piden en el último minuto. Mi jefe ya la trae contra mí. Ah, ya está pasando mi jefe. Y me lo está dejando para fregarme, ¿verdad? Y ahora resulta que no está funcionando. Incrementa la ansiedad. ¿Qué hace? Que siga la alarma. Siga pensando que es en contra mía y bla, bla, bla. ¿Se fijan? Esto queda absolutamente en todo. Por eso cuando nosotros trabajamos con ansiedad, lo que nos enfocamos principalmente es en romper este bucle. ¿Ok? En ese sí me tardo más. Cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos integrando al mundo, o sea, vamos aprendiendo este mundo. Hay veces que ese mundo, cuando lo aprendemos, entre comillas, mal. ¿Sí? Si a mí de pequeño a lo mejor siempre me pusieron metas muy elevadas, ¿no? De que yo tenía que ser el mejor en todo y a la hora de que iba a la escuela no podía, por más esfuerzo que yo daba, no podía sacar las calificaciones que me estaban dando. ¿Qué pasaba? Soy un inútil. No puedo, no soy tan inteligente, todo eso. Eso se llama error cognitivo. ¿Ok? Porque yo estoy pensando que yo estoy mal. No estoy pensando que a lo mejor no tengo las capacidades que se me están pidiendo. Eso no significa que no pueda resolver algo. ¿Ok? Cuando yo me ponga en una situación que me haga reaccionar a ese aprendizaje, ¿qué es lo que va a hacer? Ese pensamiento se va a jalar, la malinterpretación, y voy a tener una emoción disfuncional, o sea, la ansiedad va a crecer de una forma donde me va a nublar la vista. Y usualmente terminamos metiéndonos el pie. Entonces no hago las cosas, o las hago mal, ¿no? O me peleo con todo el mundo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros vamos aprendiendo ese mundo, va a ser como la defensa que vamos a tener para reaccionar a este. Pero les quiero decir una cosa, también de adultos tenemos que desaprender el mundo que ya aprendimos, porque nos tenemos que ir readaptando, las cosas no van a ser iguales todo el tiempo, ¿sí? Yo soy de los 80s, yo aquí veo más gente mucho joven, gente de mi edad, y nosotros no nos tocó realmente el internet, o sea, yo estaba en la prepa cuando llegó realmente el internet a todo, ¿no? Si ahorita yo veo a un chico y le digo ¿cómo se llama? Que en mi época no había internet, me va a decir, ¿qué?
¿Pero cómo? Pues en qué época vivió, hasta la prehistoria, ¿no? Nosotros tuvimos que aprender, ¿no? De tener una vida y de tener ciertas actividades, ciertas cosas, a irnos adaptando a la cuestión de la vida virtual, ¿no? Utilizar todos los medios virtuales. Un chavito, si le quitas eso, ya valió gorro. ¿Verdad? Eso es una desadaptación cognitiva, o sea, no saben cómo defenderse. Nosotros, pues más o menos ahí la sabemos ir. Pero igual, dile a un papá que maneje el iPad, o que maneje todas las cosas, le va a costar mucho trabajo a los niños, ¿verdad? Por eso, de repente, pues ya ni siquiera le entran mucho a la educación, porque los chavitos a veces, los papás se sienten rebasados por ellos, ¿no? Por eso les digo que la parte del aprendizaje de nosotros se va a adaptar. ¿Ok? Este es un esquema así un poquito más complejo, pero igual, no voy a tardar mucho en esto. Nosotros tenemos un estresor, o un evento, ¿no? Que eso nos va a llevar a aprender. Les regreso al ejemplo de mis papás me ponían que yo tenía que sacar 100, pero siempre sacaba 70. ¿Ok? Entonces, yo siempre estaba bajo esa presión. Mi aprendizaje fue, no puedo, soy un inútil, no voy a hacer lo que mis papás quieren hacer. Y eso se va a juntar con un afecto. ¿Qué afecto puedo tener? Ansiedad, tristeza, frustración. Entonces, cada vez que yo me exponga a algo, va a haber mecanismos neurológicos que van a despertar esta emoción y que van a producir una respuesta a ese estrés. ¿Ok? Y que bueno, pues ya pueden, si es algo mantenido, afectar ya un órgano de nuestro cuerpo. Es muy común que cuando tenemos a personas que tienen ansiedad, se refleje mucho en la boca del estómago, les duele el estómago, les da diarrea, o se inflama, todo eso. Porque justamente todos estos mecanismos de respuesta empiezan a elevar algunos químicos en el cerebro y esos químicos pues actúan también a nivel del cuerpo. ¿Ok? Hay algunas áreas del cerebro que van a estar involucradas. Tenemos un área que está acá en el centro que se llama amígdala, que ese es como el foco de la ansiedad. Cuando nos encontramos un estímulo, esta se va a prender y va a aventar un químico que se llama adrenalina. Creo que todos hemos escuchado de la adrenalina. Pues la adrenalina es como el químico relacionado a los procesos de ansiedad como tal. Cuando estamos con un estresor o estamos con niveles elevados de estresor, la adrenalina va a estar elevada. ¿Okay? Hasta que el estresor pase o podamos responder a ese estresor, pues entonces la adrenalina va a bajar. Hay otros como la dopamina, la serotonina, que van a regular la cuestión emocional, la cuestión del placer, la cuestión de la concentración. Esta parte del cerebro, la parte frontal de nuestro cerebro, es la más importante de todas. Siempre le decimos a los neurólogos y los neurólogos se enojan, pero esta es la parte importante, lo demás no sirve. No, no sirve. La parte frontal del cerebro es la que nos ayuda a interpretar todo, es la que nos ayuda a controlar impulsos, es la que nos ayuda a entender realmente nuestro medio y regular nuestras emociones. Si esta parte no está funcionando, ahí es cuando empezamos a tener alteraciones en nuestra conducta, en nuestras interpretaciones, en las emociones y demás. ¿Ok? Hay algunos sistemas que se pueden ver afectados. Y bueno, cuando se dispara la ansiedad, está este sistema que se llama simpático, que es el que está listo para poder actuar. Y si se fijan, estos actúan en diferentes órganos del cuerpo. Estos se los pongo como ejemplo, no porque tengan que saberlo, ¿verdad? Pero cuando tengo un ataque de pánico, por ejemplo, que empiezo a sentir que el corazón se me va a salir del cuerpo, que empiezo a sentir que no puedo respirar, que se me entumen los brazos, ¿verdad? Que empiezo a ver borroso, que me empiezo a marear. Justamente es por el efecto de la activación de esta vía. ¿Ok? Entonces ya no estamos viendo la ansiedad como algo de echarle ganas. Y no, no más bájale un poquito, tranquilízate. No, esto va mucho más allá. Y si queremos complicarlo todavía más, el sistema de hormonas también funciona. Han escuchado una hormona que se llama cortisol. ¿Sí? Bueno, el cortisol es la hormona que nos ayuda a regular justamente el sistema de alerta del cuerpo. Cuando nosotros nos vamos a despertar, se va liberando cortisol para que a su vez, con otros sistemas, bueno, y demás, puedan ayudar a que podamos estar alertas. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en una fase
de mucho estrés, ¿verdad? Está más o menos por acá. Acá estoy liberando un montón de cortisol. Y ese cortisol, al final de cuentas, pues va a producir un daño. O va a producir un cortocircuito en algunos sistemas. ¿Ok? Cuando llega el estímulo, pues empiezan a salir, perdón, el cortisol. Y bueno, pues eso hace que tengamos algunas funciones fisiológicas para poder resolver, para poder actuar. La frecuencia cardíaca, la cuestión respiratoria y demás. Después nos vamos adaptando a ese estrés, se da cuenta que se mantiene ese estrés, no hay un cambio tan grave, todavía estamos, si se llega a resolver en un punto donde nuestro cuerpo no lo va a resentir, pero si ya ese estrés es algo que está constante, o sea, que se convierte en este estrés y constantemente estamos teniendo elevación de esta hormona, pues ahora sí ya podemos tener un resultado de afectación. El estrés, la ansiedad, son factores de riesgo para diabetes o para complicar la diabetes, por ejemplo. O son factores de riesgo para hipertensión o para complicar la hipertensión. Son factores de riesgo para enfermedades del corazón o para empeorar enfermedades del corazón. Entonces, si nosotros no manejamos este estrés físicamente, vamos a tener otro tipo de complicaciones. No, otra glándula que también es bien común, que usualmente nosotros como psiquiatras solemos pedirla, es las hormonas. Esta regula también la cuestión emocional. Si yo tengo un hipertiroidismo, o sea, si mi tiroides está funcionando de una forma elevada, yo voy a tener una hiperactivación de mi sistema. No puedo tener ansiedad, no puedo sentir inquieto, ¿verdad? Puedo tener mucha energía, más de la que debiera. Pero si está baja, entonces, estamos hablando de que la persona se siente más lenta, se siente deprimida, ¿no? Entonces, también es algo importante porque, bueno, pues si no evaluamos todo esto de principio, podemos tener ahí ciertas complicaciones a la hora no complicaciones, más bien ciertas resistencias a la hora que damos el tratamiento, ¿verdad? Y bueno, ya me lo voy a brincar. Y esta, nada más es para que se vean qué tan complejo es, al final de cuentas, toda la cuestión del estrés en nuestro cuerpo, ¿verdad? No vamos a clavar tampoco mucho en esto, no es el tema, pero pues para la próxima vez que queramos decirle a alguien, échale ganas, ahí está, el échale ganas. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué tan frecuentes son los trastornos de ansiedad? O los niveles de estrés, perdón. Fíjense que México es de los países que tienen niveles más elevados de estrés, ¿verdad? Estamos ahí comparados casi con China, tenemos un par de porcentajes y es, perdón, justamente por la calidad de vida, el tipo de ciudades, todo está centralizado. Mayor parte de la población vive en ciertos lugares, no están muy bien distribuidos, contaminación, las cuestiones laborales y todo eso, ¿verdad? De los que menos, pues está Grecia. Fíjense que los griegos, yo no pensé que tuvieran tanto riesgo de estrés, pero sí tienen estrés. Y a nivel mundial, más o menos, en cuanto a trastornos de ansiedad, se fija, puede llegar hasta el 30% de la población casi. O sea, sí es elevado, ¿verdad? Esto está hablando de cualquier trastorno de ansiedad. Entonces, más o menos, aquí en México estamos en la media, bueno, por debajo de la media. Se estima que casi el 15% de la población en México va a tener un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida. O sea, que tampoco no son tan poquitos, ¿no? ¿Ok? Esto es un ejemplo, en algunas poblaciones aquí en México, esto es principalmente en el área de salud, que usualmente es donde hay más estudios. Les digo, en la parte laboral todavía no tenemos como muchas evidencias, casi todo se ha enfocado a personal de salud y sobre todo, pues ahora después de la pandemia, pues es donde más, ¿no? Pero en general los médicos, enfermeros son los que más niveles de estrés van a llegar a tener. Esto sí es de cómo
empezó a pegar el burnout. Esto sí es esto también es en personal médico. Y sí se vio que aumentó el estrés por el COVID. Antes los niveles de COVID se mantenían con cierta facilidad. Digo, antes del COVID la resistencia, la resiliencia o los mecanismos que se tenían para poder tolerar un poquito el burnout en los servicios de salud se podían manejar a través de ejercicios de relajación y demás. Aquí se vio que ni eso llegaba a funcionar. Por eso pues tenía que ver también con la cantidad de horas, la forma en la que estaban trabajando y demás. Pero no solamente en la cuestión médica, sino también este es uno de los primeros que salió, que fue aumentando, y esto es en los países, algunos países asiáticos y europeos, y sí se vio que hubo un aumento en la cuestión de los trastornos de ansiedad y depresivos, ¿verdad? Sobre todo posteriores al COVID. Hay un síndrome que se llama post-COVID, que abarcaba pues enfermedades cardiometabólicas, pero también neurológicas, ¿no? Entonces recuerden que decía una de las complicaciones, estos émbolos, estos coágulos que se iban al cerebro, ¿no? Bueno, es una... Sí, pero también se veía que aparecen muchos trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, de gente que de repente estaba al lado en los hospitales con otra persona que estaba intubada y la otra persona se moría, y luego esa persona le decían que le iban a intubar, pero no se moría. Entonces, toda esa situación de vida y muerte, pues llegó a aumentar los casos de estrés postraumático, obviamente depresión, ansiedad y uso de sustancias. Hace rato les decía que cuando estábamos ahí creo que fue mayo, que dijeron que no iba a haber alcohol para que no hubiera violencia. Filas y filas y filas interminables de gente comprando cerveza, vino o lo que sea, ¿no? Aumentó la cantidad de violencia, la cantidad de consumo de sustancias, principalmente el alcohol, durante ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué trastornos van a estar relacionados a esto? Vamos a comentar algunos. La depresión, porque la depresión es la causa de discapacidad, la primera o la segunda, actualmente a nivel mundial. Más allá de los accidentes laborales, la depresión, les decía hace rato, se ha convertido en un problema de salud mental y de salud laboral. Los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, el uso de sustancias y un poquito de estrés postraumático. Cuando hablamos de depresión, no estamos hablando nada más de echarle ganas, de que estás triste, todo está en la cabeza. Pues sí, sí está en la cabeza, pues la cabeza está en el cerebro y el cerebro pues regula todo eso. La tristeza llega a un momento donde ya no nos permite funcionar. Ya no me quiero levantar de la cama, ya es lo que hacía, ya no me da placer, no me concentro, estoy enojado la mayor parte del tiempo, tengo problemas para dormir, ya sea que no duerma o que duerma mucho, tengo problemas para comer, ya sea que coma mucho, coma menos de lo usual, incluso que pueda estar hasta bajando de peso, aumentando de peso en un tiempo corto. Empiezo a pensar que las cosas no valen la pena, empiezo a pensar que yo no valgo la pena, que sería mejor escapar o morir, o quitarme la vida. El suicidio es la complicación de los trastornos mentales, pero sí de los trastornos mentales como tal. Entonces, realmente la depresión sí es ser un poquito más compleja de lo que usualmente nosotros asumimos, ¿no? Y esto es lo que les decía, que dentro de los trastornos mentales es la que tiene mayor nivel de discapacidad a nivel mundial. ¿Ok? Todavía para el 2020 se consideraba la segunda causa de mortalidad. Todavía no sabemos porque todavía no tenemos algunas estadísticas porque obviamente todo se ha centrado en el post-COVID. Otros son los ataques de pánico. No sé si a alguien aquí le ha dado un ataque de pánico, pero es una cuestión horrible. El ataque de pánico es esta sensación súbita de ansiedad. Estás en el coche o estás sentado, estás acostado, estás haciendo algo y de repente la ansiedad sube, ¿verdad? Y sientes que te vas a morir o que te vas a volver loco. Te duele todo tu cuerpo, te sientes mareado, no tienes fuerza, te da taquicardia, te late muy rápido el corazón, sientes que los pulmones nomás no hagan
¿verdad? Empiezas a sentirte, empieza a que te va a desmayar. Usualmente los jóvenes te están dando un infarto, ¿verdad? Y eso hace que lleguen a un hospital general a urgencias y que en el hospital general les digan, no tienes nada, no pasa nada. Un ataque de pánico, nada más es eso. No te preocupes. Entonces, sí hay situaciones médicas que pueden llevar a causar un ataque de pánico, por eso también tenemos que revisar que la persona no tenga algo físico que pueda estarlo provocando. El uso de sustancias es muy común, drogas, sobre todo cocaína, metanfetaminas, todos estos estimulantes pueden llegar a producir que tengan algún tipo de ataque de pánico, ¿verdad? Todos los estimulantes en general es bien común que actualmente acudan con el bariatra a que les den algo para adelgazar, ¿no? Fentermina, todas estas cochinadas ahí que de repente dan, y esos son estimulantes y esos producen ataques de pánico. ¿Okay? A mí me ha tocado ver hasta psicosis por ese tipo de medicamentos, o sea que lo sacan de la realidad, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar esos medicamentos. Ahorita acaban de sacar uno del mercado que se llama Redotex, no sé si lo llegaron a escuchar, pero ese medicamento tenía un estimulante con una benzodiazepina, con hormona no, una cosa que no sabemos por qué existía ese Frankenstein, pero ahí estaba, ¿verdad? El otro sería el trastorno de ansiedad generalizada. Esta diferencia de los ataques de pánico es constante. Usualmente las personas te dicen que se sienten ansiosos la mayor parte del tiempo, que se sienten preocupados la mayor parte del tiempo. En sí, para nosotros poder diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, se supone que esto tiene que llevar como 6 meses en el Inter, ¿verdad? Casi siempre las personas cuando llegan con nosotros yo toda mi vida he sido ansioso, yo toda mi vida me he preocupado por todo. Ya desde ahí ya me cumplió el criterio de tiempo, ya no le dudo, ¿verdad? Pero la ansiedad y las preocupaciones también me llevan a problemas de sueño, a problemas de apetito. Usualmente no me dejan concentrarme, ¿verdad? No me puedo concentrar bien en lo que estoy haciendo, olvido cosas. Y físicamente me puedo sentir mal. Me puede doler la cabeza constantemente, puedo sentir la espalda tensa, dura la mayor parte del tiempo. Empiezo a tener problemas gastrointestinales, ¿verdad? Y eso, pues obviamente hace que la persona esté con complicaciones para poder relacionarse con los demás, trabajar bien, concentrarse y todo esto. ¿Ok? Otra es el uso de sustancias. Y esto es bien curioso porque voy pasando por Gonzalitos y veo así de que para CBD para trastorno de ansiedad, para depresión, ¿no? Ahora con todas estas, pues, ¿qué digamos? Tiendas de este tipo, ¿no? La verdad es que pues no hay una evidencia ni de marihuana ni de ninguna otra sustancia hasta ahorita que ayuden a mejorar un trastorno del que sea, ni depresión, ni ansiedad, ni nada, pero la gente usualmente lo busca porque le tienen más miedo a un antidepresivo a consumir marihuana, ¿no? Cuando sabemos que la marihuana pues también puede producir psicosis, puede producir otro tipo de complicaciones, y pues bueno, y sale igual que el antidepresivo, a veces la marihuana sale más cara. Mucha gente también, pues lo más común es que buscan el tabaco, buscan el alcohol, usualmente a la hora de consumir estos baja la ansiedad, cuando pasa el efecto empieza a aumentar la ansiedad. Igual, empiezan a tomar alcohol, se sienten bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa el efecto del alcohol, el alcohol es depresivo después, y te va más para abajo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el hospital, yo estoy en el hospital, ahora es Hospital de Especialidades en Salud Mental, antes de hemos visto un aumento de drogas en los últimos años y principalmente la droga más común sigue siendo la marihuana. A nivel mundial, la marihuana es la droga número 1 de consumo y las metanfetaminas aquí en México. Aquí, sobre todo en nuestra área, es bien común el uso de cristal, ¿no? Es como Breaking Bad ya con nosotros. Y bueno, pues hay unas cuestiones que hay que ver en las sustancias, la tolerancia, la abstinencia. O sea, las personas usualmente cuando consumen una sustancia se mantienen, ¿no? Y luego esa sustancia ya, la misma dosis ya no les produce el mismo efecto, entonces tienen que aumentarle. Cuando yo dejo de consumir la sustancia, por cualquier razón, mi cuerpo me la empieza a pedir. Y eso se llama abstinencia. Empiezo a sentirme. Luego tengo que buscar para poderla consumir. Y esos son los fenómenos relacionados a las
sustancias, ¿no? Usualmente las personas tratan de dejarlo, pero no pueden. O sea, sí les cuesta mucho trabajo dejar la droga. Le dedican mucho tiempo a la búsqueda, al consumo, a todo esto, ¿verdad? Dejan sus actividades sociales por consumir, venden todo lo que tienen para poder comprar la droga, roban, cosas así, ¿verdad? Y aunque tengan el anhelo de dejarlo, les cuesta mucho trabajo porque físicamente suelen sentirse muy mal. Entonces, cuando ya son tipo de drogas como las metanfetaminas, la cocaína, que son como de las más adictivas, sí es una luchar para podérselas quitar a muchos de los pacientes. Y por último, el estrés postraumático. Este es una patología que igual la pueden todas las películas y series, sale mucho el PTSD en todo esto. El estrés postraumático es cuando vivimos una situación que sentimos que nos puso en peligro, que vamos a morir. Que puede ser presencial, que puede ser hacia nosotros, o que incluso lo pudimos haber visto y no necesariamente haber estado ahí. ¿Sí? Esto, pues allá en los 2010, 2011, aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey principalmente, con mucha gente, ¿no? Todo lo que pasaba en las calles. Y de ahí nos va a afectar desde nuestra forma de poder interactuar. No queremos salir, no vemos noticias, estamos constantemente preocupados, estamos vigilando lo que nos va a pasar. Empieza a afectarnos en la cuestión de ansiedad, empezamos a deprimirnos, empezamos a tener disconfort físico, empezamos a sentirnos mal la mayor parte del tiempo. Incluso hay algunas personas que hasta se salen, ¿no? Sienten como que se separan del mundo, se separan de ellos, se disocian, esa es la palabra, ¿verdad? Y sienten esta situación así como muy desagradable. Así como dato histórico, dato curioso, nosotros tenemos un libro que se llama el DSM, que es el de la Escuela Americana, que es donde vienen todos los criterios, los trastornos mentales. También se nació por esto. Por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron todos los soldados, pues todos venían bien, pobrecitos, ¿verdad? Psicóticos y ansiosos y un montón de problemas. Para poder integrar bien los diagnósticos, se vio que teníamos que tener todos un lenguaje común. Y por eso se creó el DSM, que son los criterios. ¿Okay? Pregunta examen, ¿no es cierto? Muy bien. Estos son los criterios, son un montón, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Ya vamos rápido, ya vamos a terminar. Nada más era esto lo que quería como enseñarles. Nosotros medimos también la cuestión de la ansiedad o del estrés en escalas. No hay algo en la sangre que nos diga tienes estrés o tienes ansiedad. O sea, no hay biomarcadores todavía. Sí hay algunas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, algunos factores inflamatorios que son carísimos. No se los vamos a pedir a un paciente nada más para ver si tiene ansiedad o no. Para eso nos guiamos por estas escalas, que suelen ser subjetivas, ¿verdad? Pero que nos dan un número a algo que no tiene un número, ¿verdad? O sea, la emoción no tiene un número. Pero a la hora de ponerlo en esto, pues ya nos da una idea. Por ejemplo, este es de estrés. Y se fijan, vamos aquí calificando cuáles son algunos de los estresores que llegan a tener la persona. Entonces, mientras más estresores, pues más calificación. ¿Ok? Desde si tengo miedo a que se me muera mi esposa, que me divorcie, a cambiar de empleo, a cambiar mis hábitos personales, problemas con el jefe, cambio de escuela y demás, ¿no? Hay otras, por ejemplo, como esta, de cómo se percibe el estrés, ¿no? Entonces le preguntas a la persona, en el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que las cosas le van bien? Pues casi nunca, ¿no? Te tachan por ahí, o siempre. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido disfrutar o controlar controlar las dificultades de su vida? Pues casi siempre, siempre. ¿Ok? Ahorita hay un estudio aquí en Nuevo León que lo están haciendo con personal de salud justamente y lo están aplicando esto para ver qué tan estresados estamos. Poquito nada más, pero para medir esto. Esta también es de burnout. Esta la utilizamos pues, principalmente en salud, pero también se puede utilizar en los espacios laborales que no sean de salud. Y básicamente es como para ver cómo vamos, ¿verdad? Me siento agotado en mi trabajo, me he vuelto más insensible con las personas, me siento con mucha energía en mi trabajo, me siento frustrado, bla, bla, bla. Y vamos calificando igual. Y esta es como la escala de burnout.
que más se llega a utilizar, la Mashlack de el inventario de Mashlack, y pues de acuerdo al puntaje, también vamos a ver qué tanto. Y nos ayuda también más o menos a ver el predominio de síntomas. ¿Quién es más una cuestión emocional? ¿Quién tiene una cuestión de despersonalización o esta sensación como que están separados del ambiente, ¿verdad? Como que ya no les importan los demás, como que se les quita un poquito esta cuestión humana y las relaciones interpersonales, ¿ok? Aquí, déjenme, me voy a brincar nada más. Si tienen alguna duda, hasta aquí. Ya vamos a manejar el estrés. Muy bien, ahora sí, vamos a cómo se va a manejar el estrés. Aquí vamos a conocer algunas recomendaciones que se dieron. Muchas de estas son relativamente nuevas en el sentido de que salieron también para la pandemia, ¿verdad? Vamos a adaptar a un medio con un estresor elevado. Estas cosas me van a decir, eso está bien fácil. Piensen si lo hacen. ¿Ok? Ese va a ser el truco para todo esto. Dentro de lo que se recomienda para poder manejar el estrés, primero, manejar nuestro tiempo de forma eficaz. Queremos ser multitask, queremos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, estoy chateando mientras que estoy trabajando. Eso muchas veces no nos permite a nosotros enfocarnos en las tareas. No las sacamos bien, nos equivocamos y empezamos a frustrarnos. O de repente empiezo a procrastinar, o sea, empiezo a dejar todo hasta el final, no reparto bien mis tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no voy a poder llegar a la meta. Planificar. Yo creo que pues, la mayoría de los que están aquí tienen o una agenda o mínimo los post-its ahí que nos ponemos todos en las computadoras de qué es lo que tenemos que hacer en el día. Es calendario. O algún calendario o lo que sea, ¿no? O el Teams también que tiene para calendario o lo que sea. Pero ¿cuántas veces lo respetamos? Y es que muchas veces el ambiente ni siquiera nos deja irnos por esa planificación, ¿no? Porque nos llega algo extra y lo tenemos que medio empujar. Entonces, si nosotros planificamos, tratamos de sacar las tareas más importantes primero, eso nos va a ayudar a que más o menos podamos ir regulando nuestro estrés. ¿Qué es lo que pasa? Muchos lo que hacen es terminan las tareas fáciles primero y las difíciles no las hacen. ¿Sí? Yo les recomiendo siempre que hagan una triada. Importante y urgente, importante y no urgente, ni importante ni urgente. Porque eso nos va a ayudar a que a la hora que acomodemos las tareas, sepamos qué tenemos que ir resolviendo. ¿Verdad? ¿Y qué voy a ir jalando? A lo mejor, si ya me enfadé de hacer una importante urgente, también el nivel de estrés, ¿verdad? Sí, o sea, puedo ir resolviendo. Un paciente me decía, es que me cuesta trabajo resolver mis conflictos. Y yo, ¿cómo le haces? Es que los tengo todo en lista mental. Digo, pues sí, pues tienes 100 cosas en tu cabeza que tienes que hacer, pues te va a costar mucho trabajo dividirlas, ¿no? Priorizar, que es lo que les acabo de decir. Establecer objetivos logrables. También a veces, ya sea por las exigencias o ya sea por nosotros mismos, nos ponemos algunos objetivos que no son logrables. Quiero, no sé, díganme algún objetivo no lograble. Así, voy a poner ver 100 pacientes en un día. Pues no, ¿verdad? Voy a terminar ni que fuera el IMSS, ¿no? Voy a terminar fatigado, no lo voy a lograr, me voy a equivocar, ¿no? En el caso de ustedes, igual, algún objetivo que no sea lograble, ¿verdad? No sé, algún proyecto que de repente exija mucho, ¿no? O que a lo mejor es un proyecto que necesita mucha gente y no lo voy a resolver yo solo, ¿verdad? Entonces, en equipo necesito delegar tareas, ¿no? Y evitar la procrastinación. Aprendan esa palabra, procrastinación. Nos encanta la procrastinación a todos, es bien divertida. Hasta que ya tenemos que entregar las cosas. ¿Ok? Si nosotros no manejamos nuestros tiempos y procrastinamos, vamos a vivir una ansiedad mucho más elevada de la que sería necesaria para resolver una situación. Hay un método que yo les recomiendo a los estudiantes que se llama método Pomodoro. No sé si alguien aquí lo ha escuchado. El método Pomodoro lo que habla es
periodos cortos pero efectivos. Entonces, si yo no puedo estudiar más de 30 minutos porque a los 35 minutos ya me perdí, entonces mejor estudia 30 y descansa. Y luego empiezas otros 30 y vuelves a descansar, ¿verdad? Usualmente el método Pomodoro es así, 30 minutos con 10 de descanso, 15 de descanso. O 40 minutos con 10 o 15 de descanso, ¿ok? Y esto ayuda también a que el sistema empiece como a reorganizarse un poquito, que se baje el cortisol, que se baje la noradrenalina, todo esto, y podamos mantener la atención. Acuérdense, niveles elevados de todas estas sustancias no nos van a llevar a una buena concentración. Hay unos apps que yo uso uno que se llama Focus Tomato, que está en padre, son dibujitos, es así como dibujitos viejos. Y eso tú pones, tú programas cuánto tiempo vas a trabajar, qué es lo que puedes hacer. Y pueden buscar, hay muchas aplicaciones de método Pomodoro, ¿no? ¿Sí? Otro es adoptar un estilo de vida saludable. Los tiempos a veces no nos dejan, ¿no? Queremos hacer ejercicio y pues no podemos. Pero también nuestra mente es, quiero hacer 2 horas de gimnasio. Objetivos. Si no he hecho gimnasio en un año, no voy a hacer 2 horas de gimnasio un día. O a lo mejor sí, pues de siguiente no voy a ir. Entonces, retos pequeños y logrables. ¿Ok? Y sí, tratar de que nuestra alimentación sea lo mejor, que el ejercicio sea lo mejor y demás. Conocer nuestras limitantes también, saber en qué momento tenemos que pedir ayuda. No lo sabemos todo y no está mal. ¿Ok? O sea, a veces necesitamos quien nos esté ayudando o delegar también las tareas, ¿no? Identificar todo lo que nos provoca estrés, que eso pues ya lo hemos visto. Evitar conflictos innecesarios, no estarnos peleando con todo el mundo, ¿verdad? Y tratar de mantener las relaciones laborales lo mejor posible. Tomar el tiempo para relajarnos, y esto Pomodoro ayuda bastante, porque si yo trabajo 40, 45 minutos y descanso tantito, ese tiempo lo puedo hacer para relajarse. Y ahorita les voy a enseñar algunos ejercicios que pueden hacer en ese momento. Tiempo de actividades sociales. Digo, tampoco no es como que se vayan a emborrachar el fin de semana, pero sí necesitamos, el ser humano es un ser social. Si no fuéramos sociales, también ya nos hubiéramos muerto. ¿Ok? Entonces necesitamos socializar, necesitamos estar con nuestra familia, necesitamos estar con amigos, ¿no? Y pues obviamente evitar conductas de riesgo como el uso de algunas sustancias, ¿no? Y es aquí donde recomendamos que en ciertos puntos se pueda ayudar con algunos ejercicios de relajación, ya que estos nos llaman al aquí y a la hora. Hay un método que se llama mindfulness, que ahorita en un momento se los voy a presentar, que es básicamente el tratar de jalar nuestra atención a todas las actividades que hacemos día a día. Si yo les pregunto qué desayunaron, pues todos van a decir que, bueno, algunos ni siquiera se acuerdan qué desayunaron. Si les pregunto qué les supo, menos. Si le encontraron el sabor, si disfrutaron el café, si se acuerdan cómo se bañaron, ¿no? ¿A qué les salía la pasta de dientes? ¿Qué vieron cuando venían manejando para acá? ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué canciones escucharon en su casa acá? Pues he escuchado música o la radio, lo que sea, no se van a acordar a lo mejor de una canción o dos, no de todas, ¿no? Y es porque estamos en todos lados menos en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Entonces, dentro de los ejercicios que podemos hacer, pues bueno, está las respiraciones profundas, hay la meditación, que también se recomienda, el mindfulness está basado también en cuestiones de actividades de meditación y de yoga. No se preocupen, no les voy a poner a hacer yoga, no les voy a poner a hacer yoga, pero sí respiraciones, ¿ok? Este es el ejercicio más sencillo de todos, las respiraciones profundas. Estando ustedes en su oficina, se cansan, ya quieren darse su break de 5 minutos, pueden hacer esto en el lugar en donde están, ¿ok? Si quieren todos, acomódense, pongan sus pies en el piso, pongan sus brazos en la bracera. Vamos a hacer hipnosis. Bien, entonces, vamos a cerrar, fíjense cómo es. Vamos a inhalar todo lo que se pueda por la boca y la nariz. De preferencia nada más por la pura nariz. Pero no van a inflar el pecho, van a inflar el abdomen. ¿Sí? O sea, van a sacar la panza. Vamos a cerrar los ojos. ¿Ok?
De ahí vamos a meter todo el aire, lo vamos a aguantar, van a contar 5 segundos y después lo van a sacar por la boca despacito. Imagínense que ese aire va a salir como cuando agarramos un globo y lo sacamos lentamente. ¿Ok? Y luego sacamos todo el aire, sentimos cómo el estómago se nos sube y luego contamos 5 segundos y volvemos a meter. Vamos a hacer un ejercicio de 5. ¿Listos? Cierren los ojos, ¿listos? Muy bien. Mi voz no es muy relajante, pero voy a tratar de hacerlo lo más relajante posible. Metan todo el aire. Todo el aire que puedan. Aguántenlo. 1, 2, 5. Por la boca despacito. Sientan cómo está saliendo ese aire. Despacito. Cómo el estómago va subiendo poco a poco. Cómo va saliendo todo ese aire de su cuerpo. Todo. Más aire todavía. El que suene. Todo. Aguanten. Y déjenlo. Ahora despacito por la boca. También cómo va saliendo el aire. Crear cómo es ese sonido del globo que se va desinflando poco. Bien. Dar tantito. Metan todo el aire por la nariz. Más aire. Todo el aire. Sienten cómo su estómago llega a ese límite. Todo. Aguántenlo. Hay que fumar. Metan todo el aire otra vez. Aguántenlo. Y más despacito lo van a ir sacando por la boca. Todavía más despacito de lo que lo han estado sacando. Muy bien. Entonces, uno más. Ahora sí, todo el aire. Todo. Es la última. Metan todo el... Despacito lo van a sacar. Más despacito. Saquen todo el aire. Escuchen su respiración, cómo va saliendo. Abren sus ojos. Y vi bostezos, vi gente ahí que está... ¿Qué sintieron? ¿Quién se sintió igual? ¿Quién se sintió más ansioso? De que ya acabo de ver el aire. Fíjense, esto es bien importante, porque usualmente estamos acostumbrados a andar en friega y llegamos a sentir que estamos perdiendo el tiempo con esto, ¿verdad? Eso es parte de nuestro estrés, es parte de nuestro acelere constantemente, ¿no? ¿Se relajaron? ¿Les funcionó? ¿Sí? Este ejercicio de respiración es la forma más sencilla y tiene lo más básico. Como nosotros estamos teniendo por el estrés un aumento en la actividad cerebral, lo que hace es aumentar el oxígeno a nivel central y eso ayuda a que nuestro cerebro pueda relajarse un poco. Mientras más oxígeno, menos necesidad de producir otro tipo de cosas y ayuda a que el cerebro pueda bajar esa función. Ahorita lo hicimos cortito, realmente pues no es el lugar, pero pueden hacer series de 10 respiraciones las veces que ustedes quieran en el día. Solo es meter todo el aire por la nariz, todo el aire, pero exageren, incluso hasta a veces sientan como que van pisa, aguanten el aire y despacito, muy despacito sacan. ¿Ok? Lo ideal es que esto se haga en un ambiente pues, lo más silencioso posible, lo más a gusto posible, ¿no? En caso de que la silla que tienen no tenga dónde recargar, pues pueden recargar sus brazos en las piernas y demás. ¿Ok? Y este ejercicio es lo que nosotros recomendamos cuando tenemos a personas que usualmente están con preocupaciones. ¿Ok? Entonces, en lugar de, por ejemplo, de ir a tomar algo o algo, para la ansiedad, pueden primero calar este ejercicio. ¿Bien? ¿Dudas de cómo se hace? ¿Todo bien? Muy bien. El otro se llama relajación muscular progresiva.
A veces lo han visto, hay mucha gente que de repente se para y luego se empieza a contorsionar, ¿no? Y es porque eso ayuda a que las personas se puedan relajar. Pero bueno, es un ejercicio que tiene también cierto método, ¿no? Entonces, lo que haces es empezar a estirar o apretar algunos músculos de tu cuerpo, dejarlos estirados o apretados y luego soltarlos. Bíceps, empiezas, aprietas, sueltas. Los antebrazos, aprietas, sueltas. Las manos. Y este es un ejercicio que a lo mejor es un poquito más tardado que las respiraciones, pero que también pueden ayudar como a reutilizar esta adrenalina que está constantemente en nuestro cuerpo, porque la adrenalina funciona también a nivel muscular, ¿no? Entonces, la idea es que tengan esta posición, estén sentados, igual en una silla, cómoda, ¿no? Con los brazos en las piernas, y pueden empezar por la cara. Pueden hacer la estiración de la frente, estirar, luego aflojar, luego de los ojos, apretar los ojos lo más que se pueda, soltarlos, ¿verdad? Pero bueno, no los voy a poner cercanos. Vamos haciendo los brazos. ¿Ok? Los brazos, aprieten su bíceps. Sienten que aprietan lo más que puedan, dar cuenta que están haciendo fisicoculturismo. Aprietan. Suelten. ¿Listos? Otra vez, aprieten. Ok, muy bien, apretado, así como que van a romper también la playera. Listo. Ahora, aprieten el antebrazo. Sienten que están apretando el antebrazo. Suelten. Otra vez, el antebrazo. Aprieten. Otra vez, aprieten. Sienten un poquito más flojo los brazos. Bueno, si nos cuesta trabajo hacerlos solos, hay un montón de videos en YouTube que ayudan a llevar esto guiado. En sí hay un ejercicio que se llama escaneo corporal, que no es necesariamente de relajación, bueno, de muscular, perdón, de relajación, contracción muscular, pero que te va guiando por la mayor parte de tu cuerpo. Te dice que sientas desde el dedo gordo del pie, los otros dedos, la planta, el peine, todo esto. Y eso dura más o menos como 1 hora, 45 minutos, por eso no lo traje. Pero igual ese es guiado y ese también lo pueden hacer. Llegan a su casa, fue un día muy difícil, lo buscan, escaneo corporal ahí en YouTube, ponen los audífonos y van guiando ese tipo. Si les gusta la meditación, lo pueden hacer también. Igual en YouTube, no necesitan meterse en una escuela de yoga. Hay muchos ejercicios acerca de esto. Y esto está basado en mindfulness. El mindfulness saca de todas estas teorías orientales acerca de cómo la meditación ayuda a mantener el organismo en un estado de relajación constante y trata de que la persona, les decía, esté en el aquí y en el ahora, por eso es conciencia plena. No solamente es hacer meditación y yoga, sino también irnos acostumbrando a tomarnos nuestro tiempo para hacer las cosas, ¿verdad? Saborear la comida, o sea, darte el tiempo, no estar comiendo así a la carrera, tomar el café o el agua, lo que sea, saborearla. Desde que sientas cómo te estás enjabonando, de los dientes. Inténtelo, fórcenlo un día y van a ver que va a ser bien diferente. Porque ya desde que nos levantamos se viene la lluvia de preocupaciones, ¿no? Entonces, mindfulness es lo que trata, de que tratemos de que esas preocupaciones no tengan un lugar en el momento donde no deban estar. ¿Bien? Lo estoy platicando así bien a corto plazo, pero digo, no es así tal cual. Ya por último, pues bueno, producto milagroso. ¿Qué ofrece todo el manejo del estrés? Pues todo esto. En cuestiones físicas, ¿verdad? Manejar nuestro metabolismo, manejar nuestra función cardíaca, nuestra digestión, ¿verdad? Hasta mejorar nuestra atención, nuestro ánimo, nuestro sueño, ¿verdad?
reducir el enojo y la frustración, que eso es algo bien común, ¿verdad? Y bueno, pues a poder desarrollar estos planes para poder resolver algún tipo de... ¿Sí? Si no funciona, nuestro nivel de estrés está elevado, estamos padeciendo de algún tipo de trastorno de ansiedad o alguna depresión. Pues sí, buscar ayuda, ¿verdad? Con psicología, con psiquiatría, existen medicamentos, existen tratamientos farmacológicos, y ni los hacen zombies, ni los van a tener dormidos, ni van a depender de ellos toda su vida, ¿verdad? Pero que sí les pueden ayudar a manejar este malestar que están teniendo en ese momento. Bueno, pues ya con esto termino. Creo que ya me aventé, ya los estresé por 1 hora, más o menos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Información puedes dar para la gente que se estresa con el tráfico? Me voy a brincar todos los medicamentos, porque esto es otra cosa que... Bueno, pues... Mi recomendación es que si te vas a exponer a esa situación, trates de enfocarte con esto. Lo primero con los ejercicios. Y tratar de no sé, si te gusta la música o escuchas algún podcast o algo por el estilo, que puedas compartir un poquito la atención con eso, ¿verdad? Que te ayudes a relajar el sistema, que no está enfocado en que te están pitando, que se están metiendo, que todo esto. Si ustedes empiezan a seguir como este tipo de indicaciones acerca del manejo de estrés en general, va a ayudarles también en ciertas cosas en particular, ¿verdad? Entonces, si duermes bien, te vas a despertar menos. Si comes bien, tiempos te vas a estresar menos. O sea, cosas. Aún me pregunta que si los test que comentaste mostraste los pueden. Se los mando. Bueno, es una pregunta. ¿El café aumenta el cortisol o baja el cortisol en ayunas? No tanto que lo baje, pero es un estimulante. Entonces, sí hay que medir. Si eres una persona ansiosa, te gusta tomar mucho café, entonces sí puede la cafeína producir que esa ansiedad se mantenga la mayor parte del día. Entonces, sí hay que regular un poquito eso. No te va más por cuestión de adrenalina, dopamina, que por cuestión de cortisol. Así es. Obviamente, si consumimos un montón de café, pues sí vamos a andar. Ya saben manejar su estrés. Bien, pues bueno, si no hay duda, pues muchas gracias. Hay que tomarse un descanso siempre. Dénselo y eso les va a ayudar mucho a poder resolver lo que tengan enfrente. ¿Sí? Etcétera, ya me di lo que pasa, pero ¿cuál sería la mejor respuesta? Se me ocurrieron muchas que no puedo decir. La verdad es que es difícil como nosotros poder responder eso. Tendríamos que dar una educación a la persona que está enfrente de nosotros. Y es que no es nada más de calmarme, sino esta ansiedad me está rebasando, ¿verdad? O sea, no es algo voluntario, es algo que mi cuerpo está produciendo en ese momento y no me es fácil. O sea, en lugar de decirme que me tranquilice, pues mejor acompáñame, o sea, vamos a salir, distráeme un poquito y ya me tranquilizo, ¿verdad? O ayúdame a buscar ayuda en ese momento, valga la redundancia, para poder resolver mi ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico, que te digan que te calmes, es un trigger mayor para un ataque de pánico. Igual una persona que le dicen que tiene depresión y dice, échale ganas, hay pacientes, y esto está escrito, que lo asumen como si les estuvieras insultando. Entonces hay que tener cuidado. Desde nuestra perspectiva, no decirlo, y si alguien lo escucha, pues nada más educar a los que están enfrente. ¿Okay? A la persona con ansiedad, sí, puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, si quieres vamos acá afuera, toma aire, a ver si te ayuda y platica un poquito qué es lo que te está pasando.
ser empáticos con la situación, ¿verdad? Mucha gente luego piensa que es una carga, así como que, ay, me estás quitando mi tiempo, pues tú resuélvelo, ¿no? Hay que ser empáticos en eso. Porque luego no sabemos cuándo vamos a estar nosotros del otro lado. Pues muy bien, pues ahí están mis datos. Cualquier cosa que se ofrezca, pues quedo a sus órdenes y pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Alguien? Gracias. Bueno, antes que no se vayan porque vamos a tomar una foto, pero antes Marta nos va a compartir unos descuentos de ahí. Excelente. Bueno, pues agradeciéndole al doctor, ¿verdad?, su participación. Nosotros venimos del Hospital Lyon, es un hospital de tercer nivel, y bueno, pues básicamente es presentarles el hospital, ya que vamos a generar un convenio y y pues son varias opciones para ustedes para tener consultas por un costo accesible, en convenio con todas las especialidades que conozcan un poquito el hospital, el área de las consultas. Y bueno, la idea es que, bueno, pues tengamos lo que es medicina preventiva, ¿no? Que cuando tengan, o que requieran alguna atención médica, pues, que puedan contar con nosotros. Tenemos, bueno, estamos en la Colonia Victoria, y bueno, ahí les voy a pasar toda la información. Creo que el viernes se va a subir, bueno, aquí ven que tenemos todas las especialidades médicas, la que ustedes quieran, contamos con todo. Tenemos el área de hospitalización, hay quirófanos, tenemos también lo que es el área de terapia intensiva, tenemos urgencias. Entonces, realmente es un hospital pues muy completo. La idea es que, bueno, pues cuando ustedes requieran algún servicio, puedan contar con nuestro apoyo para una atención pues pronta y de calidad, ¿verdad? Creo que tienen más a ver foto. Bueno, básicamente, y tenemos todo lo que son los servicios, ¿sí? Aquí digo, es mucha información, pero el viernes van a subir, ¿verdad? Lore, Sí. en la plataforma. Yo les voy a poner ahí los convenios que tenemos, los descuentos que tenemos por ser parte de el convenio que tenemos con ustedes, dirán. Y la idea es de que pues estamos 24/7. En cualquier hora que ustedes requieran algo, con todo gusto se les va a atender. Entonces, ya les estaremos subiendo la información el viernes. Y bueno, doctor, pues muchas gracias por su Gracias. plática muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. 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 Gracias.